¿Dónde estás? Que está lloviendo. Que si está aquí, podría venir. Pues, ¿y qué haces en casa? ¿Qué haces en casa? Bueno, va. Vamos con la... He puesto a grabar. Todo esto queda... Lo que llueve. Lo que llueve me expuso mal. Si viviera en Escocia no saldrías. Bien. El otro día explicamos, si os queda alguna duda, yo vuelvo, no hay problema. Básicamente, la teoría Rescorla, la más clásica, que decíamos que solo por el poder predictivo de los estímulos no podíamos explicar los resultados del aprendizaje, porque había fenómenos que no se pueden explicar. Es decir, la asociación ECI objetivamente medida de forma matemática, que era esta de la probabilidad de sí, probabilidad de sí no, ¿bien? Todo esto, no explicaba los resultados, porque había algunos fenómenos, como el ensombrecimiento, donde una asociación perfecta no genera aprendizaje, el bloqueo, que era similar, en el que un aprendizaje podía bloquear así a otro, incluso hacia atrás, y de estas teorías de Kamin surge una explicación que trata de no solo explicar estos fenómenos, sino dar es decir, ¿cómo es la asociación? ¿Por qué aprendemos? Y dijo que el factor clave era la sorpresa, lo pone en una fórmula matemática, Rescorla, Wagner, los nombres no se van a olvidar, porque lo vais a ver muchas veces. Decíamos que esta fórmula no tiene que asustar a nadie, simplemente alfa y beta tienen que ver con la saliencia de la señal y de la descarga. Es decir, que si no ves, por supuesto va a ser muy difícil que aprendas, pues alfa y beta tratan de medir eso. Son cifras que no tienen la menor importancia, excepto modular, que si una luz es más visible, es fácil de ver, porque digamos un valor más alto. Pero la fórmula pura teoría. Y beta también, una descarga, si yo no tengo un umbral de dolor muy alto, pues para mí esa descarga será poco saliente, ¿no? Lambda era el potencial de aprendizaje, o sea, el máximo aprendizaje que se puede lograr con esa condición, con esa descarga, en el sentido de que tan más o menos vital el estímulo incondicionado. Si no tengo hambre, la salida es muy baja, pero también necesito comer, o sea, la necesidad de comer sería un poco lambda, pero da igual, lo miréis, como lambda es el máximo aprendizaje que se puede lograr en una situación debido a la necesidad del estímulo incondicionado habitualmente. Si no hay estímulo incondicional, lambda es cero, no vamos a aprender nada. Y la V es el valor asociativo que el estímulo neutro, que la señal, ha ido adquiriendo con el otro. Es decir, la fuerza que tiene para emular la conducta. El valor asociativo, le poníamos este simbólico que significa incremento. Es decir, el valor asociativo lo va ganando un poquito más cada ensayo y el total es la V de n en el enésimo ensayo, pero la V es el valor asociativo que tiene el F. El factor de aquí dentro, o sea, el valor asociativo que tiene hasta ahora y el máximo que puede tener, esa resta, es lo sorpresivo que es la situación. Al principio, el valor asociativo es cero, ocurre algo inesperado y todo lo que ocurrió alrededor, estamos pendientes, nos sorprende y lo asociamos con más facilidad. El factor clave de esta teoría es aquello que nos sorprende, lo asociamos con más facilidad. Y a medida que las cosas son más previsibles, seguimos aprendiendo, pero cada vez menos. La fuerza asociativa aumenta, pero a menos velocidad. Teoría. ¿Qué explicaba la teoría? Bueno, aquí pusimos algún ejemplo del cálculo que no tiene mucha importancia. ¿Qué explicaba la teoría? Pues que si había varias señales, el valor de cada una se repartiría y podía explicar, que para eso se hizo el ensombrecimiento, y podía explicar el bloqueo. El máximo aprendizaje se tiene que repartir entre todas las señales que haya, si son varias. Ahí en la fórmula a veces ponen aquí sumatorio.
de todos los valores asociativos. Bueno, el bloqueo también lo explica, porque en el momento que un estímulo, una señal, predice completamente una incondicional, ya no nos sorprende la situación. Todo lo demás que ocurra es puro accesorio, no aprendemos nada, porque ya hemos llegado al máximo. O sea, la sorpresa no se puede incrementar, ya es cero. ¿Vale? Suponiendo que fuera perfecto, que llegamos al límite. Explica el bloqueo, ¿no? En la práctica, la señal verde llega a 1, por lo tanto, cualquier otra que añadimos va a quedar en 0. La extinción, la forma de ver la extinción, aquí si seguís el texto, para que estamos en... Es que no sé si tengo el libro, el último modelo del libro o el anterior, pero estamos en el punto bloqueo extinción 134. ¿Qué página es? Sí. 134. En la extinción, si os fijáis, el modelo es una contracara del aprendizaje citatorio, cosa que ya no cuadra con lo que vimos. ¿Os acordáis que dijimos que la extinción tenía una serie de fenómenos que indicaban que no era una desaparición paulatina? Toda esta teoría ahí fallará. De hecho, lo que predice es que si ocurre un ensayo de aprendizaje sin estímulo incondicional, anda es 0, y la resta del factor sorpresa, ahora puede tener un valor asociativo de 1, pero una resta por alfabeta va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. Es decir, una contracara negativa del aprendizaje excitatorio. Por lo tanto, aquí tendremos problemas. Este estímulo lleva un valor asociativo 1, como aquí lambda es 0, empieza a disminuir, que tiende a 0. Poco a poco. A más ensayos de extinción llega a 0. Explica el resultado, pero ya sabemos que hay fenómenos que no cuadran. O sea, no es que no lo explique, sino que luego veremos que falla. La inhibición, los experimentos que vimos del aprendizaje inhibitorio, los de tipo Pavlov, que ponía EC+, señal, y luego, cuando aparecía el EC+, con un EC-, con la verde, no había descarga, el EC- tiene una fuerza inhibitoria, esto lo explica también de esa forma, como cuando aparece el EC- no hay descarga, en ese momento los dos restan el excitatorio un poco y el otro, como viene de 0, más, y se convierte en inhibitorio. O sea, con la ecuación de sumar al asociativo de ambos y no hay descarga, los dos restan, por lo tanto el valor del EC- empieza de 0 y va bajando de 0 hasta -1 si lo hacemos en porcentaje, por lo tanto es inhibitorio. Un valor negativo es inhibitorio, quiere decir que no. La explica también, más o menos. También la extinción. Esto es lo que explica. ¿Bien? Lo que explica Rescorla más o menos bien. En este caso, el cuadro sería el típico de inhibición. En este caso no hay descarga. Este, que tiene un valor de 1, lo puede conservar o disminuir un poco en estos ensayos, pero el otro, que tiene un valor de 0, va disminuyendo hasta -1, tiende a -1, porque aquí lambda es 0, lambda es 0, lambda es 0, menos, la suma de los dos, 1, 0, pues -1, va bajando. Ya está. También podemos verlo en términos de sorpresa, es decir, la ecuación de la sorpresa en este caso va en sentido negativo, en este en sentido positivo, el paréntesis de la fórmula. Bueno, y ya está. Lo que explica, lo que no explica todo esto. La extinción no la explica. ¿Por qué? Porque, como vimos, en estos 4 fenómenos, bueno, hay unos cuantos más, pero los veremos uno tras otro, ¿vale? Luego los resumo. Los 4 fenómenos que vimos eran, y lo recordamos con el símbolo, desinhibición. Cuando aparecía un estímulo neutro nuevo, que es el circuito verde, como que cambiaban las condiciones y resucitaba la respuesta extinguida. ¿Recordáis? Aparecía otra señal por ahí y un por si acaso. Bien. La renovación, este cuadro quiere decir el contexto.
La relación tenía que ver con cambio de contexto. Si lo extinguías en un contexto y te ibas a otro, te surgía el miedo otra vez. La espontánea era un paso de tiempo sin experiencias, que no pasaba nada, tampoco se extinguía, no pasaba nada, y en un momento dado volvía a aparecer la situación y saltábamos otra vez, ¿no? Y el restablecimiento, que era cuando volvía a aparecer el incondicionado, la descarga, nos reaparecía el miedo. Es decir, parece que la extinción es una forma de aprender algo nuevo que no es borrar el viejo. Y esto no coincide con los datos. ¿Vale? No explica bien la extinción. Inhibición latente. ¿Os acordáis lo que era la inhibición latente? Precondicionamiento sensorial es lo mismo. Cuando... no, perdón, que me equivoco. La inhibición latente es cuando ha aparecido a menudo la preexposición al F. Eso es. Inhibición latente, ¿no? Eso es, muy bien. ¿Ves? Pero eso, ahí me gusta. Preexposición al F. Porque se ve ahí en el cual, ¿no? En el momento que un estímulo es habitual en el ambiente, no neutro, es habitual en el ambiente, no es inhibitorio porque no hay un ambiente de inseguridad, no aparece nada, es neutro, pero es habitual, resulta que luego es más difícil de condicionar. ¿Por qué? Si aquí en la fórmula de Rescorla no está ocurriendo nada. En la fórmula de Rescorla no está ocurriendo nada. No hay EI, no hay nada, no hay ningún aprendizaje, porque es difícil luego de aprender. Aquí deberíamos empezar a aplicar la fórmula VN y tendría que funcionar desde cero. Y no ocurre desde cero. ¿Vale? No puedo explicar esto. ¿Bien? Tampoco el precondicionamiento sensorial, que es el que yo confundí antes. Cuando van dos estímulos juntos, neutros, en principio no hay ninguna manifestación de aprendizaje, pero probablemente la asociación quede en la mente. Y lo demostrábamos haciendo esto. Aquí, lo asociábamos con una descarga, y probábamos el otro y resulta que sí, que algún efecto se le había contagiado. Lo mismo digo, si este adquiere un valor asociativo hasta lambda, este no tiene que tener nada. Es más, aquí en estos ensayos no tiene que ocurrir nada, según la fórmula de Rescorla. Nada. No hay sorpresa, porque no hay condiciones de estímulo. Tampoco lo explica. Y de paso estamos repasando estas cosas, ¿veis? ¿No? ¿Qué más? Hay un efecto, el bloqueo de Cumming es el punto de partida con el que se elabora la teoría de la sorpresa, precisamente por el dato de bloqueo. Pero hay veces que el bloqueo ocurre al revés, se llama contrabloqueo. Y el ejemplo es muy fácil para recordarlo. Decíamos que si aparece una señal y otra señal, y luego el estímulo incondicionado, el primero queda bloqueado, como que no aprendíamos nada, solo el segundo. Pues eso ocurre diferente si, por ejemplo, las señales, el malestar gástrico, si un alimento te huele raro y te sabe raro y te sienta mal, ¿te sienta peor o mejor que si solo hubieras detectado el sabor o el olor? Peor. Es decir, eso es un contrabloqueo. El olor, que en el efecto de bloqueo no tendría consecuencias, aquí tiene se multiplica el efecto, ¿no? Te da mucho más. O sea, eso tampoco lo puedo explicar. ¿Vale? El contrabloqueo. Por eso pongo sabor-olor porque es el ejemplo más fácil. ¿Hay alguno más? Hay veces que el bloqueo no se produce, sino que se fortalece el aprendizaje. Bien. Y la inhibición condicionada. La inhibición condicionada hemos dicho que la explica haciéndola también negativa cuando aparece el estímulo condicionado inhibidor o inhibido, el C-, va adquiriendo un valor negativo, inhibitorio, la sorpresa negativa. Pero la extinción de la inhibición condicionada, ¿qué ocurrirá si ponemos, claro, un estímulo inhibitorio después de haber vivido en un ambiente de descargas, el estímulo de seguridad? Si lo mantenemos mucho tiempo sin descarga después, según la teoría Rescorla, iría desapareciendo el efecto, porque no hay lambda, no hay descarga.
ya haciéndose menos 1, que es el valor máximo, menos 1, y ya volviendo a 0, poco a poco. No ocurre eso. La señal de seguridad sigue siendo de seguridad en una condición de extinción y sigue siendo inhibitoria. El EI no pierde poder inhibitorio durante señales. Como es lógico también. O sea, si una señal verde quiere decir pasa, que no te va a chocar, y nunca te has chocado, confías más en la señal verde. Pero porque al principio fue inhibitoria, ¿eh? ¿No? ¿Entendéis? O sea, tampoco lo explica. Siempre es inhibitoria. Ya está. ¿Qué hemos visto en la teoría? Que se basa en factor sorpresa. El mecanismo de la teoría es siempre eso. Cuando hay varias señales implicadas, se suman y se restan los efectos hasta un máximo, la asíntota que ya quedó en el máximo. Teoría de la sorpresa, la primera de ellas. ¿Vale? Puntos fuertes de la teoría, aquellos para los que se hizo, que es el bloqueo, el ensombrecimiento, y puntos débiles, todos los demás que hemos visto aquí, que aparte son cosas que hemos visto ya antes. Entonces hay alternativas teóricas. 2 o 3 más y se acaba el tema. Las primeras alternativas teóricas, que ya lo hemos hablado cuando hablamos de la extinción, tienen que ver con el contexto. A nada que nos fijemos, si pensamos un poco, ya lo hemos dicho alguna vez, que yo cuando pongo una señal, una luz, para marcar un estímulo incondicionado, esa es mi intención. Lo que el sujeto percibe es la señal, las paredes, a mí, todo lo que está ocurriendo, y el día que lleva él, todo está ahí. Todo eso, como no lo controlamos, cuando hacemos experimentos, y ya veréis en los artículos que leemos, si los habéis leído y si no, cuando los miremos, se trata de neutralizar en los experimentos creando contextos equivalentes. Las jaulas esas de Skinner, con la palanquita, suelen tener colores, olores, un ruido de fondo, temperatura, momento del día, idénticas, o bien variarlas para ver qué efectos tiene la variación. Y aún así, los animales suelen ser de la misma edad, con la misma hambre, es decir, llevan el 90% de su peso, pues el 90% de todos. Y si alguno es rarito, se cambia por otro. O sea, procuran que sean equivalentes los grupos. Bueno, a pesar de eso está ahí el contexto. Y el contexto funciona, ¿no? O sea, nuestra señal es la que nosotros ponemos como saliente, pero todo está ahí. Entonces ahora, para hacer un análisis, no podemos estar viendo todos los factores, los podemos tratar de igualar a un experimento para que no rompa resultados, pero lo que hacemos es llamarle contexto. Otro factor que está ahí. El tercer factor es todos aquellos factores de alrededor que no podemos tener en cuenta. Entonces, todas las relaciones que hemos visto, F e I, podemos analizarlas con un tercer factor, el contexto. Cuando yo recibo una descarga, no solo había una señal roja, sino también había toda la habitación, todo el contexto, ¿no? Estaba ahí. Y viceversa, en muchas ocasiones no recibo descarga y también estaba el contexto. Entonces tenemos que, o podríamos mirar todas las relaciones que hay ahí. Si sale más a menudo la descarga sin esta señal, estamos fortaleciendo esta conexión. Descarga contexto. ¿No? Si esta sale a menudo sin descarga, también está fortaleciendo esta conexión. Si sale con descarga, las dos a la vez. Ya tenemos 3 por 2, no sé si son 6 combinaciones posibles de relaciones que están creciendo. Y sus... ¿Cuándo habrá aprendizaje? Cuando la asociación esta sea más fuerte que, por ejemplo, esta, pues esta la asociaré con la descarga. ¿Eh? Estas son el tipo de hipótesis que vienen del comparador. ¿Eh? Y el F, que podría ser el contexto, tiene alguna particularidad que por analizarla así poco por encima.
primera particularidad está siempre ahí. No es como el LC que lo quito y lo pongo. Está siempre ahí. Se asocia tanto con la descarga como con el LC. Es decir, tiene una cierta... Ya vimos, por ejemplo, que en la extinción es específica del contexto. Cuando cambia a otro contexto hay un rebote. Pero el aprendizaje no. Se generaliza con mucha facilidad. El aprendizaje no es tan dependiente del contexto. Bueno, pues eso son cosas que se tienen en cuenta aquí. El contexto viene a ser un estímulo condicionado, pero de una duración continua. Está siempre ahí. Bien. Comparamos las probabilidades y esperamos que se produzca un efecto u otro en función de las comparaciones de esas relaciones. Y luego dice, todas las asociaciones se perciben. Yo sé que hay cierta probabilidad, pero que reacciona más ante una u otra, por eso que decimos que explican una ejecución a un mecanismo más efectivo. Entonces, la hipótesis del comparador parte de esta importación al contexto y dice, en cualquier situación, yo pongo una balanza, asociación EC-EI, EI contexto, y será lo más predictivo. Es la forma más lógica de verlo. Si la descarga ocurre más veces cuando está el contexto con mi F o el contexto sin mi F. Entonces, ahí habrá aprendizaje. Comparamos. Por eso se llama hipótesis del comparador. A más veces se asocie con... a más veces se asocia la descarga con el contexto y no con el EC, el EC será inhibitorio y viceversa. O sea, la descarga ocurre sola, o sea, asociada al contexto, muchas veces la luz adquiere un poder inhibitorio. Es casi una señal de seguridad y viceversa. Explicamos todas. Ahí tenéis un cuadro que intenta explicar el mecanismo como sería. Mirad. Cuando aparece el EC, también está asociado con el contexto. La luz esa aparece siempre en ese contexto. Entonces, de alguna manera me recuerda al EI, porque es asociado en mi mente con el EI porque ha venido muchas veces. Y al asociarse con el EC, también el EC me recuerda al EI, porque el EI ocurre. Es decir, hay una doble fuerza. Ahora, si la vía del contexto es más fuerte que la directa, pues lo comparo y el aprendizaje será menor. Tan simple como eso. Podéis hacer todas las vueltas que queréis, pero el resumen es muy sencillo, es ese. Y hay dos consecuencias importantes. Bueno, esto que dice del comparador es que habla de representación directa e indirecta. Eso no es tan importante, pero trato de explicar. Directa, la asociación del EC con la descarga me viene enseguida, pero como el contexto está siempre ahí también y el EC está asociado al contexto, y el contexto, o sea, no, el contexto está siempre ahí por sí solo, no produce nada, pero al aparecer el EC, que siempre está con el contexto, hay una relación de la descarga. Si esa es la buena, si es más potente, más abundante, la otra tendrá menos fuerza. Es decir, el aprendizaje se irá modulando. La asociación indirecta disminuye el aprendizaje porque lo hago depender del contexto. Pero bueno, lo que importa de aquí es que todas las asociaciones se captan y que no hay aprendizaje inhibitorio. Esto es citatorio, si os dais cuenta. Yo lo que hago es comparar qué está más asociado con la descarga, pero no hay una señal de seguridad, sino que o bien la descarga ocurre detrás de la señal esta o detrás del contexto. O sea, esta teoría, punto importante, no hay aprendizaje inhibitorio, todo es excitatorio. Y segundo punto importante es que se puede aprender sin demostrarlo. Esta teoría sí predice que todas las asociaciones están registradas en mi mente. De hecho, las estoy comparando, las estoy midiendo todo el tiempo. Por lo tanto, explica que puede haber aprendizaje sin ejecución,
por ejemplo, el precondicionamiento sensorial. Yo estoy comparando, estoy sabiendo que estos dos estímulos van juntos, se crea una luz verde, pero la fuerza que tienen es cero. Pero cuando uno desaparece, el otro la adquiere, porque en mi mente están. Es decir, distingue el aprendizaje de la ejecución, cosa que no puede hacer el otro. Es decir, todo se explica mediante comparación de asociaciones excitatorias y todo se está registrando y comparando, por lo tanto, el aprendizaje puede quedar latente si no es necesario, si no hace falta que relacionemos. Esta es una primera teoría alternativa de Skorla que lo que toma es, como habéis visto, el contexto como tercer factor y hace un aporte a tres bandas con un par de particularidades. Se explica el aprendizaje latente y todo es excitatorio. Las otras dos teorías que nos quedan, o tres, dos, no, hay dos que nos explican que cambian la sorpresa y el contexto por otro término. La clave de la asociación es la atención. Y la última teoría que veremos que sigue la de Skorla, pero le añade funciones de memoria. Añade un factor de memoria. Las atencionales suplen la sorpresa como el impulsor del aprendizaje por la atención. Y dicen que estamos preparados para atender a los estímulos relevantes del ambiente, no a los irrelevantes. Entonces lo que hacemos es desechar las cosas inútiles, inválidas, que no sirven para nada, y nos centramos en las válidas. Y eso es lo que determina el aprendizaje. O sea, un mecanismo atencional automático. El EC, en una situación novedosa, genera atención porque está ocurriendo algo nuevo. Y si no ocurre nada nuevo, pues no. Pues entonces hay un experimento clave que defiende esta teoría contra la de Skorla, o sea, contra el factor sorpresa. ¿Cómo lo hace? Y aquí está en esquema, a ver si lo vemos. Dice, hacemos el experimento de bloqueo habitual. Un grupo aprende a relacionar pues, un sonido con una descarga y en la segunda fase añadimos una luz aquí en medio, entonces el bloqueo hacia atrás. Le añadimos otro. La Skorla dice que en este no aprendemos nada. El grupo control no hacemos el bloqueo, solamente dejamos algo. Y entonces, en la tercera parte, que es la nueva, lo he tratado de hacer haciendo más grande. Lo que hace es poner una descarga más fuerte. ¿De acuerdo? La descarga más fuerte, digamos que hace que el grupo B, este que ha añadido un elemento bloqueado, no lo quiero explicar mal. ¿Tenéis el cuadro de la página 141? ¿Me equivoco? Vale. El grupo control no le está prestando atención a la luz, o sea, solo depende de la atención, no hay efecto de sorpresividad. Bueno, perdón. Vamos a verlo desde el principio. Vamos a ver si me ordeno yo las ideas, porque si no os estoy diciendo pesadamente. Mirad, en la fase de bloqueo, en la tercera fase hicieron una descarga mayor que lo que genera es una sorpresa. La respuesta del grupo experimental, que para ellos la luz no era sorprendente, ya había estado antes, no había cambiado nada, no reaccionan y el grupo control
cuando la luz está presente, aprende que aumenta la... O sea, el grupo experimental, la luz es redundante, no es necesaria. Dejan de prestarle atención y no aprenden nada. La clave es que el grupo experimental a la luz no le hace caso porque ha pasado la fase de bloqueo, pero en teoría, según la teoría Rescorla, y esta es la clave, al aumentar la intensidad de la descarga, aumenta el lambda y debería haber aprendizaje. Esa es la clave. Es decir, aquí el bloqueo, las dos lo explican bien, pero al aumentar la intensidad de la descarga, según Rescorla, aumentamos el valor de lambda. La capacidad de aprendizaje tendría que aumentar y podríamos añadir esto. Pero no ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Que le han dejado de prestar atención. La explicación es atencional por eso. En este grupo, como la luz es nueva, aquí sí tiene efecto porque le prestamos atención. ¿Qué diferencia? O sea, la clave es comparar las dos predicciones. Rescorla dice, al aumentar la capacidad de la descarga, podemos añadir un segundo estímulo que aquí ocurre, como podéis ver. Aquí, la línea de Rescorla se respeta, ¿no? El grupo control, al aumentar la fuerza de la descarga y añadir otro estímulo, si no aumentáramos la fuerza de la descarga, el B no tendría ningún efecto. Porque ya vimos que ya teníamos el valor máximo. Pero al aumentar la fuerza de la descarga, el valor B, de hecho, adquiere condicionamiento. Sigue la línea Rescorla y funciona. Ahora, en este grupo, ¿qué hemos hecho? Solo hemos quitado el valor sorpresivo. Lo demás es lo mismo. En teoría, en este grupo, al aumentar la fuerza de descarga, también B debería adquirir valor asociativo, según la teoría Rescorla. Lo único que hemos hecho en este ensayo intermedio es hacerla habitual y, por tanto, que dejemos de prestarle atención porque no tenía ningún efecto en esa etapa intermedia. ¿Vale? O sea, si le quitas el factor sorpresa haciendo eso. Lo que le quito es la atención. Vamos a hacer otra vez. Vamos a empezar desde el principio. Espera. Mira, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo que predice Rescorla y lo que predicen ellos. Ellos dicen, bueno, Rescorla, vamos a ver el grupo control, Rescorla. Este grupo es un experimento tipo Rescorla, en el que tenemos un F que adquiere un valor asociativo de 1. ¿Vale? El máximo que permite este I, que es 1. Pero aquí doblamos el de I a 2 y añadimos a este 1 de A el B. Y el B poco a poco aumenta hasta 2. Sí, la diferencia de la sorpresa y la situación. Espera, ahora lo veremos. Es decir, esto cumple la línea de Rescorla. Ningún problema. ¿Por qué aquí no se cumple? Si aquí también pasa lo mismo. Tenemos a A. Aquí a B, aquí B no aprende nada. Sigue en 0 porque no hay... Todavía no hemos cambiado el estilo. Pero aquí, en teoría, D debería empezar a aumentar, porque también aquí el de I es 2, A es 1, y tendría que empezar a aumentar. Aquí A se mantiene en 1. ¿Cuál es la explicación? Pues que se han aburrido de ver B aquí, ya no le atienden. O sea, este grupo cumple la teoría de Macintosh, este sigue la línea de Rescorla, y la única diferencia es que este grupo ha dejado de prestar atención a la luz. ¿Vale? ¿Así sí? Así sí. Entonces la pregunta que dice, ¿la diferencia de la sorpresa de un nuevo estímulo? Sí. No, la diferencia... A ver, para que Rescorla funcione lo que hacemos es aumentar la descarga. Entonces, al añadir un nuevo estímulo condicionado y aumentar la descarga, el nuevo estímulo, o sea, vamos a imaginarlo en como hago yo siempre, en el propio cuerpo, ¿no? Yo estoy recibiendo una descarga con una luz verde. Y ya la tengo más que asumida porque me avisa, entonces ya estoy preparado. Bien, ningún problema. En un momento dado aparece la luz verde con una roja y la descarga aumenta el doble. Por supuesto que la roja tiene un significado para mí y reacciono, ¿no? Bien, eso es lo de Rescorla. Pero imaginaos ahora
el grupo experimental, ¿qué ha tenido? La luz primera que realiza la descarga y luego la misma descarga con la misma luz y otra luz roja que está ahí. Por supuesto, ahí no me anuncia nada, pero en la tercera fase que aumenta la descarga, resulta que si Rescorla tuviera razón, esa luz roja tendría que adquirir valor asociativo y sin embargo no lo adquiere. ¿Por qué? Porque según dice Mackintosh, he dejado de atender. Me ha parecido una luz irrelevante, en esta fase aprendió que es irrelevante, he dejado de atenderla. Por lo tanto, el aprendizaje se produce por atención y no por el factor sorpresa. Ahora sí, ya está. Ese es el razonamiento y ese es todo. Muy bien. Que cuando lo enfrenta la primera dice, a ver si me lío o no me lío, pero la explicación más fácil me parece, ¿verdad? Bien. Las que nos quedan... Es que a mí me parecía igual. Sí. Realmente los signos parecen igual, pero sí. no yo lo único que hago aquí un poco es hacerlo más grande. Y está. Este de aquí se ve mejor. Claro, como los dos aumentaba la descarga, digo, ¿qué diferencia hay? Pues mira, que en este han visto la luz verde muchas veces en medio sin efectos aparentes y en este no la han visto. Entonces aquí la luz la atienden, o sea, no, como la atienden y dicen, jo, ha cambiado esto, y es el modelo. O sea, esto lo predicen las dos teorías, la de la atención y la de sorpresa, pero esto solo la de la atención, la de sorpresa no lo predice, y ahí está la demostración. Bien, ¿alguna derivación de la teoría? A ver si me acuerdo, si había alguna más. El B es el estímulo, la luz. Es lo mismo que esto. No, la B. O sea, yo hago dibujos y letras. Yo al principio tenía todo con letras. Y luego empecé a hacer dibujos. Y son lo mismo, de dos maneras diferentes. O sea, digamos que es un sonido y una luz verde, pues la B sería la luz verde. Y la RC gris, que es decir, poca respuesta condicionada, y en negro, que es decir mucho. ¿Qué explica esta teoría que no explica la otra? Pues, por ejemplo, la inhibición latente, o sea, la preexposición al EC. Porque un estímulo que apareció muchas veces y no ha ocurrido nada, luego es más difícil de condicionar, porque deja de atenderle una cosa irrelevante en el ambiente a la que no gasto energía en atenderla. ¿Vale? Le explica eso, pero otro no podía, por ejemplo. ¿Qué más? Claro, luego como me he acostumbrado a prestarle mucha atención, es más difícil que aprenda. No sé si explica alguna más. Bueno, en principio también se basa en la asociación, en la predicción, solo que el factor con el que yo mido cuando me pongo a medir la asociación es cuando la atención se centra. En otro decía cuando la situación me sorprende. Esa es la diferencia. Pero lo mismo es la fuerza de asociación y explica una cosa que no explicaba dentro de la organización. Ya está. Y las últimas que nos quedan, bueno, hay otra teoría atencional, la de Peirce y Hall, que esta apenas la nombra. Dice lo mismo que el factor clave para que yo aprenda la atención, pero esta te dice lo contrario. ¿A qué atiendes tú? ¿A lo conocido o a lo novedoso? Según la de Mackintosh, atendemos más a lo que son buenos predictores, a los predictores conocidos, es decir, a esa luz verde, todo eso, lo que ya conozco. Según a lo novedoso. ¿Para qué quiero atender a lo que ya conozco, que está ahí? Atiendo a lo que aparece nuevo, ¿no? Pero como no la desarrolla, dice que aportan algún dato que va a su favor. Es otra teoría atencional sobre lo que parte la hipótesis contraria. Yo procuro ver qué hay de nuevo en el ambiente y la atiendo. ¿Parece algo nuevo? O sea, ellos dicen que tú atiendes a lo nuevo. A lo nuevo. Peirce y Hall dice que atiendo a lo nuevo.
sería casi sorpresiva. Casi sorpresiva, ¿te das cuenta? Pero eso, ellos lo basan en la atención, que es un mecanismo que... Es que la atención y la sorpresa tienen un matiz. Por ejemplo, la atención es dirigida y esforzada. Sorpresa no. ¿Te das cuenta? Esos matices, por ahí van las teorías. En esta te dice, tú tienes un mecanismo económico. En más cientos te dice, tú tienes un mecanismo económico. Tú atiendes a aquello que es relevante. Lo demás lo desecha. Este te dice, sí, lo que es relevante ya lo conozco. Yo atiendo a lo nuevo por si acaso. O sea, pero es un mecanismo más complejo. Pero bueno, como no entra, solo recordar que entre la atencional está la otra. No nos expliquen más. Que el experimento, supongo que será algo parecido, nos lo han debido poner para no complicarnos la vida, pero si queréis buscar en la bibliografía, por curiosidad, lo tenéis. Y las últimas, teorías más modernas, lo que hacen es retomar la de Rescorla y le añaden un factor de memoria. Son teorías, la de Rescorla es bastante, tiene sus años, y es ciertamente un modelo más o menos matemático, sencillo, pero estas tienen ya que ver con las teorías neuronales, de conexionistas y de redes neuronales, que no es que no son entes abstractos estos nodos, estas redes, sino que se pueden emular y de hecho el cerebro sabemos que funciona muchas veces con redes multicapa, es decir, se parecen a la realidad. Entonces, añadiendo a las teorías que hemos visto de Rescorla, la memoria a corto plazo, completan un cuadro que se ajusta mejor a los datos. Modelo SOP, que habláis bien inglés, ¿no? Standard Operating Procedures, que dice que lo que yo tengo en la memoria, lo que yo puedo trabajar es lo que... Bueno, ¿habéis dado memoria? No, que es de segundo cuatrimestre, de segundo año. Si la habéis dado cuando veis, las estructuras de memoria, la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, lo que tú tienes en la mente en un momento dado. Y a más trabajes con esa información, más probabilidades hay de que se almacene a largo plazo o de que se conecte con otra información, ¿no? Se van generando fuerza. Pero la memoria a corto plazo es eso que tú estás atendiendo en cada momento, lo que tú tienes en la conciencia, en cada momento, ¿no? Entonces, un estímulo sorprendente, que decía la teoría Rescorla, una situación sorprendente nueva, genera que toda la memoria se ponga en marcha, lo que llaman ellos una activación máxima, mayor probabilidad de aprendizaje. Cuando la situación no es tan sorprendente y está más o menos prevista, hay una activación menor. O cuando demuestras el aprendizaje, por ejemplo, vamos a poner. En las teorías de redes neuronales y de esta memoria va por ahí, dice que cada estímulo se puede representar con una neurona, y el estímulo incondicional con otra, nodos que les llaman. Y las conexiones, la asociación, es la conexión que los une. A medida que lo vamos viendo juntos, se va fortaleciendo. La representación de la asociación la relación se va fortaleciendo. Si eso ocurre con el factor sorpresa en la memoria a corto plazo, muchas veces el aprendizaje es mucho más probable. Y cuando ellos le llaman activación máxima la A1. Cuando tenemos la información en memoria, con estímulos reales, se está fortaleciendo tanto el nodo como la relación. Y a más sorprendente sea, más estará en la memoria y más fuerza del aprendizaje. La memoria a corto plazo, como digo, es la conciencia, requiere cierta concentración y va a atender a lo que nos está ocurriendo, es decir, si no hacemos nada, va a ir decayendo enseguida en el tiempo. En unos 15 o 20 segundos desaparece. Es un estado de máxima activación en la 1, no se puede mantener y va cayendo a un estado que le llaman A2, que es una atención vigilante, pero no tan activa. Y dice que para que se produzca el aprendizaje, el factor sorpresa requiere que esos nodos estén activados en el modo A1. Y que cuando tú haces un experimento, después de haber aprendido algo, la demostración se activa el nodo A2, el de recuerdo más leve. Simplemente eso.
Entonces, con ese factor de los nodos y las relaciones, la memoria, lo que está en memoria, pues te explican, complementan lo de la sorpresa de Rescorla, y tampoco entra el texto en eso, simplemente lo anuncia, pero probablemente le darán explicaciones a la extinción, a las relaciones con el contexto, que es otro nodo que también entrará en el juego, y todo eso. Pero ya no le falta más. Simplemente el modelo SOT relaciona la factor sorpresa con la memoria a corto plazo, propone dos tipos de activación en función de si el estímulo es real y si está en la memoria o no,